Tengan buenas tardes, chavos. Ahora les complemento la información con una película más, que en el caso es la de Das Leben der Anderen, queda traducida literalmente, aquí no hay pérdida, como La vida de los otros. Es una película alemana, ganadora de Oscar a mejor película en lengua extranjera. Y si bien hay algunas partes en las que puede hacerse un tanto pesada en la visualización por la forma en la que se hace la construcción de la temática, te va jalando, te va enredando y te va llevando hacia un punto en el que ya después no puedes dejar de verla y el final es realmente extraordinario y hasta sublime, podríamos decir en algún momento. El periodo histórico al que hace referencia la película nos lleva a abarcar más o menos de entre 1982 y 1984, que es donde se desarrollaría la plenitud de la misma, hasta literalmente el año de 1991 y en la finalización, si bien no lo especifica la película, se sobreentiende que sería 2 años después del evento principal, o sea, la caída o el inicio de la caída del muro de Berlín. Si esto ocurre para el año de 1991, estaríamos hablando ya de la desaparición incluso de la Unión Soviética y de Alemania Democrática para el año de 1993. Reitero, la región geográfica a la que se hace referencia es la República Democrática de Alemania. Alemania, recuerden que durante toda la Guerra Fría estuvo partida en dos, y esto incluía la ciudad de Berlín, que a su vez también quedaba dentro de los límites del territorio de la República Democrática de Alemania, pero había una porción que era como una especie de islote controlado por el mundo occidental. Los protagonistas y los antagonistas de esta película van a ser alemanes, todos ellos, pertenecientes a distintos estamentos, a distintos, estamentos políticos, porque se supone que estamentos económicos no existían teóricamente dentro del sistema socialista comunista. El actor principal, nos interpreta a un personaje llamado Georg Dreimann, que va a ser un escritor y dramaturgo, a su novia, que es una actriz, Krista Maria Seeland, que es como se llama en la película. Ellos serían los protagonistas, los antagonistas serían un señor que se llama Gerd Wissler y Anton Grubitz. Ellos pertenecen a la Stasi. La Stasi, para que nos entendamos muy fácil y muy rápido, viene siendo como la CIA, viene siendo como la KGB, pero dentro de la Unión Soviética. Ellos tienen influencia sobre los otros países sobre los que están marcando qué es lo que se debe de hacer, y la influencia correspondiente, pues en este caso, quedaría en las manos de la Stasi. Y pues obviamente el enemigo primordial en este plano es el sistema socialista germano, que es al que nosotros veremos como el principal enemigo de los protagonistas. Los hechos históricos referidos, si bien no vemos los que nosotros entendemos como tales, son básicamente el mantener una vigilancia muy estricta sobre el pueblo. Sí se hace referencia a la caída del régimen germano encabezado por Erich Honecker, inclusive por ahí hay alguna parte en donde se hace una broma con respecto a él y lo muy en serio que se lo tomaban los miembros del partido. El segmento en el que ocurre la acción es en el Berlín oriental, no es el que nosotros solemos conocer, y hacia la parte final, una vez que ha caído el muro de Berlín, pues se supone que ya todo esto llegó a cambiar. Una de las preguntas nos dice qué es la Stasi y cuál es su misión. Literalmente, y es el eslogan incluso de la propia película, la misión de la Stasi es saberlo todo. Esa es la misión, mantener todo el control estructural e ideológico sobre la población germánica. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué se ablandó la postura de Gerd Wissler y en qué terminó trabajando? Él se dedicaba, como miembro de los más activos y de los más fieles y los más confiables de la Stasi, a vigilar a aquellos que sus superiores le asignaran. Y la circunstancia, pues está siendo sumamente eficiente en lo que está haciendo, hasta que de repente se da cuenta de que su superior, que llegaron a ser incluso compañeros ahora sí que en la universidad de la Stasi, le solicita no le solicita, le ordena que haga la vigilancia del protagonista, el que les mencioné, Georg Reimann, que es un dramaturgo y escritor muy aclamado, exitoso, pero visto como miembro del sistema, que es ahora sí que el más fiel
de los escritores que viven de ese lado, pero por ahí le terminan arguyendo. Anton Grovitz, el jefe, le arguye que es tan fiel que hasta eso se hace sospechoso. En realidad, cuando uno se pone a ver la película, te das cuenta que no es que sea sospechoso, él no tenía absolutamente nada que ver. Sí era crítico, pero todo se lo quedaba para adentro. Pero él está trabajando, su novia es una actriz muy famosa, muy respetada en aquellos territorios, pero lo malo es que a ella le echa el ojo el ministro de la cultura alemana, ¿sí? De estos ministros duros, de criterio, exageradamente fieles al sistema. Ese sí sería más bien el sospechoso, pero en aquel entonces se lo tenían que aguantar. Este ministro de Educación de Alemania Oriental es Bruno Hempf, es como se llama el personaje ficticio, que está obsesionado incluso con quedarse con Krista María. Al un principio, pues ella tiene que aguantarse, tiene que apechugar los acercamientos, incluso pues, literalmente a que la va a violar, y ella pues se tiene que callar, se tiene que aguantar, porque sabe que si no se le termina la carrera por completo, y o puede afectar a su novio, que es el dramaturgo, y por eso ella prefiere callarse y aguantarse y no decir absolutamente nada. Desgraciadamente para la postura de Bruno Hempf, el vigilante al que mandan, que es muy duro, es muy estricto, pues tiene una vida carente de sentido. Él sigue lo que le dice la autoridad, pero su vida es plana. Él lleva una vida literalmente espartana, y al momento de que él escucha que ellos tienen reuniones, tienen fiestas, se entretienen, se divierten, se quieren, y se quieren honesta y sinceramente, pues él comienza a contrastar, ¿no? Que en su vida no pasa exactamente lo mismo. Es incluso muy notorio en alguna ocasión que él está espiando y pues se da cuenta que aquellos están haciendo el amor. Pues el otro se saca así como de donde, bueno, yo no tengo nadie que me quiera a mí, ¿no? Termina contratando a una prostituta que inclusive cuando terminan, él lo que quiere es estar acompañado de alguien. Y es muy notorio que le dice a la misma, pues sabes que, oye, como que ya te vas, ¿no? No te puedes quedar un ratito. Y el otro se le queda viendo así de, oye, pues que si no, no voy a llegar a mi siguiente chamba, tengo otros clientes, ¿no? Si lo hubieras pensado desde el principio, me hubieras avisado desde el principio, y entonces me pagas y me quedo, ¿no? Entonces sí contrasta mucho esta visión. Escucha que, por ejemplo, hay un escritor perseguido por el sistema, pero que todavía está viviendo dentro de la Alemania democrática, y en una fiesta él se aísla de la fiesta, es la fiesta del cumpleaños del personaje principal, de Dreiman, y este va y se sienta y se pone a leer, ¿no? Y el otro va y le dice, oye, ¿cómo que viniste a una fiesta y te pusiste a leer, brother? ¿Qué te pasa? Le dice, no, o sea, no me gusta tener contacto con la gente, y además estoy leyendo a Bertolt Brecht, ¿no? Entonces a este vigilante le llama la atención que es Brecht, y en una ocasión que se mete así escondidas a su casa para checarla cómo está todo cableado, se vuela el libro de Bertolt Brecht, y él se empieza a emocionar con lo que aquel llega a escribir. Todo esto lleva a una circunstancia en donde los personajes se van enredando. La película, de veras, si pueden verla completa, vale extraordinariamente la pena por la construcción del guión, por el ambiente histórico que está tratando de reproducir. Si bien los hechos históricos no los vemos directamente reflejados en los acontecimientos, está extraordinariamente construida la narrativa en una visión que es netamente europea, pero de aquel lado, sí, la europea oriental, que no siempre tenemos la oportunidad de ver y de revisar. Y por eso, independientemente de que yo ahorita les estoy dando la información que se les está pidiendo para que manejen el contexto de la película, de verdad es ampliamente recomendable que ustedes la puedan ver, sobre todo la gente de comunicación, estrictamente hablando, para la cuestión cinematográfica, y la gente de negocios, para que vean en esos ambientes, en esos ámbitos, lo difícil que es poder llegar a cierto tipo de acuerdos cuando estás plegado a una autoridad que no permite ningún tipo de disenso. Nada más muy rápidamente, porque estaba olvidando decirlo y es parte de la información que les estoy solicitando. Una vez que se echa a perder todo lo del espionaje que estaba haciéndose sobre Dreiman, el vigilante queda mal ante su superior, que a su vez queda mal con el ministerio encabezado por este ministro que está obsesionado con la novia de Dreiman. Se arma un drama espantoso. Finalmente no logran pescar las cosas ilegales que había comenzado a hacer Dreiman, pero él termina perdiendo trágicamente a la novia, y pues al que se le carga toda la responsabilidad indirecta, porque no pueden reconocer que los estaban espiando, va a ser
al policía que los estaba vigilando directamente. Pues lo van a degradar, ¿sí? Va a dejar de ser agente de la Stasi y finalmente lo degradan, como lo mandan a trabajar literalmente a los sótanos del espionaje de la Stasi, en donde él a lo que se va a dedicar es a pues abrir las cartas junto con otros que están degradados. Se dedican a recibir todas las cartas que circulan entre la población de aquella época. Es como si se pusieran a revisar nuestros mensajes de email o nuestros mensajes en Facebook o nuestros mensajes en Twitter para ver que la gente no está hablando mal del gobierno. A eso se dedicaba. Y una vez que cayó todo el sistema, pues él ya no está sujeto a ese tipo de castigo, pero pues termina entre cartero y gente que está yendo a entregar publicidad y propaganda directamente a los buzones de las casas. Y así es como termina su vida. Logra Dreyman enterarse de quién fue su persecutor y el que lo estaba espiando, pues se da cuenta de que él le dio la oportunidad, lo pudo haber metido a la cárcel y no quiso hacerlo, y termina investigando y se termina dando cuenta de quién fue el que lo estuvo espiando, y finalmente quiere agradecerle un día, pero se da cuenta que le puede agradecer de una manera un poco más efusiva y trascendente que ir a darle las gracias físicamente, y lo que hace es que escribe un libro basado en una obra de piano que le había escrito su mejor amigo, un escritor, el que les mencionaba, que se puso a leer a Bertolt Brecht, que se terminó suicidando. Y él lo que hace es tomar esa sonata para un hombre bueno, que es como se llama la obra de piano, la adapta y platica toda su historia, y al que le termina dando las gracias de todo lo que pasó y lo que ocurrió, pues es al nombre clave de este personaje de la Stasi, que se da cuenta de la promoción de lo que está escribiendo, se percata del título de la obra, ubica cuál es la melodía, porque él escuchó mientras estaba espiando, escuchó que el otro la tocaba cuando se suicidó el amigo, y se da cuenta, y es el cierre sublime de la película, de que el otro, a su vez, ya se dio cuenta y le está dando las gracias escribiéndole ese libro. El detalle de cómo se da cuenta de ello, ese sí me lo reservo, ese necesitan verlo ustedes directamente, y eso sería la última parte de lo que les quería hacer referencia.